Bendecido día, pueblo del Señor y amigos que nos ven por este medio. Es una bendición el poder llegar hasta tu casa para poder llevarte la palabra del Señor, el alimento espiritual. Recordemos que nosotros somos espirituales y necesitamos del alimento espiritual. Y dice la palabra que el pueblo de Israel en el desierto comió del alimento espiritual y bebió del agua espiritual. Entonces, amados hermanos, esta hermosa mañana yo quiero compartir contigo acerca del tema de las funciones del Espíritu Santo. Y quiero invitarte a que me acompañes a Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Recordarle a todos los amigos y pueblo del Señor que hoy, a partir de las 6 de la tarde, tenemos el foro apostólico donde el hermano Nando nos acompañará juntamente con los pastores de la misión para poder aclarar dudas referentes a la palabra y a las predicaciones que se han estado ministrando, para que usted pueda enviar sus preguntas y que nosotros con la ayuda del Señor podamos darle una luz y poderle contestar. Hechos capítulo 10 versículo 38 dice la palabra bendita del Señor: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea que entonces ahora viene Dios y unge a Cristo antes que comenzara su ministerio, y entonces Jesús, con la unción del Espíritu, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo. No solamente los oprimidos en el alma y en el corazón, sino los oprimidos físicamente, porque a la luz de los evangelios podemos ver cómo el Señor liberó a los endemoniados, aquellas personas que estaban endemoniadas. El Señor, cuando llegaba con la palabra, solo con su presencia, hermanos, salían los hombres endemoniados y se postraban delante de sus pies y le decían: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo del Altísimo? Porque era la unción que Jesucristo tenía, la unción del Espíritu, y con esa unción ejerció su ministerio. Oremos esta mañana y pongamos las peticiones, tu necesidad espiritual, cualquier necesidad que tú tengas, pongámoslo en las manos del Señor. Recordemos, hermanos amados, que hay alguien que intercede por nosotros delante del Padre, que es Jesucristo. Y pidámosle al Señor que en esta mañana cualquier carga, tristeza, angustia, preocupación, ansiedad que ha llenado tu alma, tú la puedas poner hoy delante del Señor, para que el Señor te liberte de esa tristeza, de esa angustia, y puedas confiar y esperar en Él y recibir el reposo y sobrepasa todo, para que tú obres poderosamente a favor, Señor amado, de cada corazón y de cada vida. Que ante esta situación, Señor, que el mundo está viviendo, las personas puedan doblegar su corazón delante de ti, puedan arrepentirse, sean movidas por el Espíritu Santo a un arrepentimiento genuino, Señor. Y que estas personas te conozcan, que tú eres, Señor, el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Te rogamos, Señor, por cada necesidad de tus hijos, por cada necesidad de tu pueblo, de tu iglesia, alrededor del mundo, para que tú ministres paz, para que tú ministres consuelo, para que tú ministres fortaleza, para que tú ministres aliento, para que tú ministres nuevas fuerzas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y esta mañana, Señor, oramos, Padre, para que preparemos nuestro corazón a tu palabra, que tú envíes la buena palabra, la palabra que sale de tu boca, y que esa palabra nos ministre a nivel espíritu, alma y aún cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38,
Como, hermanos amados, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hemos estado hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Este es un mes donde hemos, los consiervos, hermano, hablado acerca de diferentes ángulos acerca de la persona del Espíritu Santo. Hace algunos días compartía la palabra, mis hermanos, y hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo, tomando algunas figuras del Antiguo Testamento y, por supuesto, del Nuevo Testamento. Hablábamos que el Espíritu Santo es ese candelero de oro que le dijeron a Moisés que lo pusiera en el lugar santo, y que tenía esas siete lámparas, esos 7 fuegos, ¿verdad? Ese candelero que alumbra a la mesa de los panes, hermanos amados. Hablamos también que el candelero era como un torrente de agua, que lo dice la palabra en Isaías, que el Señor enviaría su torrente de agua. También hablamos que el Espíritu Santo, hermanos, según lo que dice Isaías capítulo 63, pastoreó al pueblo del Señor. O sea, el Espíritu Santo fungió en una figura pastoral. Dice, pastoreaste con tu espíritu a tu pueblo en el desierto, ¿verdad? También hablamos, hermanos amados, que el Espíritu Santo es como fuego, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, hablando de esas lámparas, y también en Hechos capítulo 2, versículo 2. También hablamos que el Espíritu Santo es como el río, que brotarán ríos de agua viva dentro de vosotros, dijo Jesucristo. El Espíritu Santo es esa figura de ese río. También hablamos que el Espíritu Santo corporalmente descendió como en forma de paloma. Y también hablamos que el Espíritu Santo, hermano, tomó un papel de aceite, porque Jesús dice en Isaías 61:1, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Entonces hablamos de esas características del Espíritu Santo. Y entonces aquí tal vez solo quiero comentar algo, que lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Y nosotros recordamos, a la luz de la palabra, si usted me acompaña a Lucas, solo para darle otra base bíblica, Lucas capítulo 2, versículo 52. Lucas capítulo 2, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y ¿qué más dice? Y en gracia. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y ¿qué dice? Y en gracia. Entonces, hermano, vemos que el cuerpo de Jesús tuvo un desarrollo en esta tierra. Lo mismo que le pasó al cuerpo físico, le pasará al cuerpo místico. Entonces, el cuerpo de Cristo, el místico, aquí en la tierra, tiene que ir creciendo y tiene que ir desarrollándose. Entonces, cuando leemos, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, está hablando de desarrollo. Entonces, la iglesia también tiene que crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Estatura a nivel cuerpo, porque la iglesia tiene que desarrollarse, pasar de ser una iglesia niña a una iglesia madura. En sabiduría a nivel alma y en gracia a nivel espíritu. Entonces, hermanos, la gracia, nosotros tenemos que tomar la gracia y abrazar la gracia de Cristo en nuestras vidas, y abrazar, por supuesto, la sabiduría en nuestra vida. El apóstol ha estado hablando acerca de las 7 columnas de la sabiduría. Dice la palabra en Proverbios que la sabiduría edificó su casa con 7 columnas. Y estaba hablando de Proverbios capítulo 9, mis amados hermanos, de qué es la sabiduría. La sabiduría, dice la palabra, y la inteligencia. Y la inteligencia es apartarse del mal, y la sabiduría el temor a Jehová. Entonces, qué tan importante es que el cuerpo de Cristo aquí en esta tierra pueda crecer en sabiduría, en estatura y en gracia. Está hablando de 3 niveles de crecimiento. Y por eso nosotros tenemos que crecer en sabiduría, en el temor a Jehová.
El temor se demuestra, hermano, en el corazón. Que cada día le pidamos: Señor, pon el temor tuyo en nuestro corazón. Temor, porque aquel hombre que es temeroso de Dios, aquella mujer que es temerosa de Dios, se va a apartar del pecado, se va a apartar del mal, porque hay temor de Dios en nuestro corazón. Muchas veces en las iglesias pedimos poder para ver milagros y prodigios, pero no pedimos temor. Hermano, aquí lo importante es tener temor. Y entonces vendrá el poder de Dios. Porque mire qué precioso. Y usted ve un ejemplo claro en Sansón. Sansón tenía poder de Dios. El Espíritu Santo le visitaba. Pero era un hombre poco temeroso de Dios. Perdió el temor a Dios. De tal manera, hermano, que los padres le decían a Sansón: no te enamores de esta chica. ¿Y qué hizo Sansón? Todo lo contrario. Porque no tenía temor de Dios. Y porque, hermano, Sansón no pudo discernir, número uno, que cuando sus padres hablaban, hermanos amados, y eran la trompeta de Dios a través de sus padres. Y número dos, porque Sansón no pudo discernir, hermanos amados, cuál era su asignación, preexistencial, porque Sansón había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, según lo que usted lee en la palabra, para que fuera un juez que libertara a Israel de la mano de los filisteos, de los enemigos de Israel. Entonces Sansón no entendió, no comprendió su predestinación, hermanos amados, preexistencial, desde antes de la fundación del mundo. Y entonces cuando vino a la tierra, Sansón actuó de diferentes formas, pero él no tenía en su corazón que él había sido predestinado con un propósito de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es que crezcamos, que nos desarrollemos, que la iglesia pase de ser una iglesia niña a una iglesia adolescente, a una iglesia joven, a una iglesia adulta, a una iglesia, y ese crecimiento, hermano, lo estamos viendo de manera espiritual, porque es un crecimiento, es un desarrollo. Pero qué tan importante es que la iglesia también crezca en sabiduría. Y para que la iglesia crezca en sabiduría, tiene que crecer en el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, el apartarse del mal. Pero también dice que la iglesia crecía en gracia. Y esa gracia, hermano, sabemos que hay tres gracias: la gracia del Padre, la gracia del Hijo y la gracia del Espíritu Santo derramada sobre la iglesia. O sea, hermano, que entonces está esa gracia del Padre, esa gracia del Hijo y esa gracia del Espíritu Santo que ha sido derramada sobre la iglesia, el cuerpo místico que es la iglesia. Entonces la iglesia tiene que tener ese crecimiento en tres áreas: el crecimiento en estatura, crecimiento en sabiduría y crecimiento en gracia. Entonces, hermanos amados, yo quiero que me acompañe a Joel capítulo 2 para dar otra base antes de desarrollar el tema. Este versículo lo compartíamos el día jueves, Joel capítulo 2, versículo 28. Después de esto derramaré de mi espíritu sobre ustedes, dice otra versión. En Reina Valera 60 dice sobre toda carne. Y especificaba, hermanos, que no es sobre todo el mundo, sino que el Señor va a derramar su Espíritu Santo sobre toda carne, refiriéndose a todo aquel que ya aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a todo aquel hombre y mujer que ya le abrió su corazón al Señor, que confesó sus pecados, que confesó que necesita a Cristo. Porque recordemos que hay un parto gemelar: donde entra Cristo, entra el Espíritu Santo, hermanos amados, y es el paracleto de Cristo adentro de nosotros que nos sostiene. Porque recuérdese que así como el arca del pacto era llevada en hombros por 4 sacerdotes, pero esa arca del pacto, hermano, para llevarla en hombros necesitaba de 2 varas, hermano, cubiertas de oro. Óigalo bien, y esas 2 varas, una representa al Espíritu de Cristo y otra representa al Espíritu Santo. Son las que sostienen, óigalo bien, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo a la iglesia en este tiempo. Son los que sostienen tu vida. Son los que sostienen mi vida, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo. Entonces, después de esto, derramaré mi espíritu sobre ustedes, dice una versión, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Bendito Consolador, bendito Espíritu Santo, que fue necesario entonces que el Dios visible llamado Jesucristo subiera, ascendiera, para que el Dios invisible llamado Espíritu Santo, hermano, viniera. Entonces sube el Dios visible, Jesucristo, y desciende el Dios invisible, Espíritu Santo. Lo hermoso es que Jesucristo tenía un cuerpo. Usted sabe, hermano amado, que el Espíritu hizo sombra sobre María, y María fue engendrada por el Espíritu Santo, y a los 9 meses concibió y dio a luz un hijo, y el niño crecía en el Espíritu y se fortalecía en el Espíritu. Y ese Jesús, hermano amado, que todos le conocemos a la luz de la palabra, estuvo aproximadamente 33 años y medio en esta tierra, y luego dio su vida en la cruz del Calvario, fue llevado al sepulcro, bajó a lo profundo de la tierra, estuvo 3 días y 3 noches según la señal de Jonás, luego resucitado con poder y con gloria, se apareció a más de 40 días a más de 500, y después, hermano, asciende, es llevado. Pero entonces él había dado una palabra: y mi Padre enviará al Consolador, el Espíritu Santo. Y hasta ahí, hermano amado, los discípulos vieron que el cuerpo de Jesús ascendía. Más adelante vemos a un Juan, el apóstol amado, que ve a Jesús en otra dimensión, pero lo ve con cuerpo. Y entonces, hermano, en Apocalipsis capítulo 1:7, él estaba en la isla de Patmos, estaba en el Espíritu, vio una puerta en el cielo, sube acá una voz, sube, y entonces ve, hermano, oía una voz como trompeta, y cuando voltea a ver la voz, hermano, ve a uno semejante al Hijo del Hombre. Y entonces Apocalipsis describe que sus cabellos como blanca nieve, sus ojos como llamas de fuego, de su boca salía una espada de 2 filos, sus pies como el bronce bruñido, hermanos amados, y en su mano tenía 7 estrellas. Entonces ve al Cristo glorificado. Pero cuando Cristo asciende, y 7 días después de su ascenso, viene el Espíritu Santo en el Pentecostés. Desciende el Espíritu Santo, hermano, y reparte lenguas como de fuego, dice la palabra en Hechos capítulo 2. Ese Espíritu, hermano amado, Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no tenía cuerpo. Eso es lo glorioso. No tenía cuerpo, sino que viene en Espíritu. Por eso se llama Espíritu Santo. Pero entonces, ahora, ¿quién iba a ser el cuerpo de ese Espíritu glorioso de la tercera persona llamada Espíritu Santo? La iglesia. La iglesia, hermano, que Dios estaba formando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. La iglesia, 120 personas. Entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero entró adentro. Y entonces ahora el Espíritu Santo está adentro de nosotros. Y la iglesia, hermanos amados, la conformamos todos aquellos que estamos alrededor del mundo, que hemos aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador, pero también que el Espíritu Santo está adentro de nosotros. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de ti y de mí, fuiste sellado. Tienes el sello de Dios. Eres propiedad de Dios, y yo soy propiedad de Dios. Hermanos amados, mire, ese sello es precioso y hermoso, porque nos hace propiedad de Dios hasta el día de hoy. Y ahora yo le pregunto, ¿cuántos alrededor del mundo están aceptando a Cristo todos los días y están siendo sellados? Están siendo sellados por el Espíritu Santo. Porque esto nos indica que ese sello representa propiedad de Dios, propiedad de Dios, propiedad de Dios. Cuando vemos Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, se habla, hermano, de 144,000 sellados. Se habla de los que van a ser sellados, hermanos amados. Pero eso está hablando de otro grupo. Está hablando de los israelitas. Pero nosotros fuimos sellados y tenemos el sello. Nadie nos ve el sello visible. Tenemos un sello en el corazón, un sello en el brazo. Pero eso es externamente, pero ese sello está en lo profundo de nuestro corazón. Hermano, fuimos sellados. Somos propiedad de Dios. Tú eres propiedad de Dios. Entonces, bendito Espíritu Santo, esa palabra de Joel que se derramó y que ahora viene el Espíritu, y su cuerpo es la iglesia. La iglesia es el cuerpo del Espíritu Santo en esta tierra. Muy bien, entonces yo quiero hablar de algunas funciones del Espíritu Santo.
Y quiero que me acompañe a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Dice: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, paremos acá. Una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo, convencer a los hombres, para que los hombres se arrepientan. Porque el único que convence no es el hombre, es el Espíritu Santo. Por eso muchos no comprenden cuando de repente alguien va a una iglesia y estando en medio de la predicación, de la alabanza, de la adoración o de la administración de los dones, Dios habla. Y esa persona es compungida y siente arrepentimiento en su corazón y levanta sus manos o pasa al altar y dice: yo quiero aceptar a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Esa operación la hace el Padre a través del Espíritu Santo. Porque entonces ese hombre está naciendo de nuevo. Una operación que se llama nacimiento nuevo. ¿Por qué? Porque está naciendo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu, le dijeron a Nicodemo. Entonces, hermano, ¿pero quién hace eso? No lo hizo el ministro, no lo hizo el apóstol, no lo hizo el pastor, no lo hizo el grupo de la alabanza, no lo hizo el diácono, lo hizo el Espíritu Santo. Porque una de las funciones del Espíritu Santo es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es convencernos, hermanos. Y de repente los vecinos, la familia sabe que aceptó a Cristo, que se acercó a los pies del Señor y que esa persona le dio su vida al Señor, y le dicen: en esa iglesia te lavaron la cabeza. En esa iglesia ese pastor te convenció, te lavó la mente. No entienden que es una manifestación y es una función del Espíritu Santo de convencer a los hombres. Y cuando hablo de hombres, hablo de los dos sexos, masculino y femenino, de convencer a los hombres de que necesitamos arrepentimiento y que para entrar en el reino de los cielos necesitamos nacer del agua y del Espíritu, que se haga en nosotros una obra que es la obra del nuevo nacimiento, la operación del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo convence de pecado. Mire qué precioso. Bendito sea el Espíritu Santo, que un día a ti, un día a mí, hubo una convicción y un convencimiento que era necesario arrepentirnos, que era necesario entregar nuestras vidas, que era necesario pedirle al Señor misericordia y perdón y confesar con nuestra boca que Él es el Señor de nuestra vida. ¿Qué otra función tiene el Espíritu Santo? Romanos capítulo 8, versículo 10. Romanos capítulo 8, versículo 10. Dice la palabra: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, porque Jesús descendió a lo profundo de la tierra por 3 días enteros, y entonces dice: y si el Espíritu de aquel, está hablando del Espíritu Santo, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, oiga esto, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su espíritu que mora en vosotros. O sea que vivificará significa que nos va a regenerar. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, nos regenera. Y el Espíritu Santo está regenerando en nuestras vidas, regenerando nuestro corazón, regenerando nuestra alma. ¿Por qué? Porque usted y yo traíamos costumbres egipcias, lenguaje egipcio, pensamientos egipcios, ropa egipcia, caminar egipcio, comida egipcia. Espiritualmente, hermano, usted y yo traíamos todo de Egipto. Y entonces cuando usted y yo, hermano, se produce en nosotros el nuevo nacimiento, el Espíritu empieza a hacer una obra de regeneración en nuestras vidas. De tal manera que el apóstol Pablo dice, si el Espíritu levantó de entre los muertos a Cristo, entonces ahora el Espíritu que mora en vosotros, dice que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que este cuerpo mortal va a tener incluso una transformación, hermanos amados, en el día de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos siendo regenerados en nuestra forma de pensar, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de caminar. Estamos siendo regenerados por el Espíritu. Entonces una función del Espíritu es regeneración, regenera en nosotros, hermanos, hasta que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Y entonces, hermanos, vamos un día en esta tierra, vamos a ser transformados y levantados para ser llevados a las nubes con Él. Y Juan capítulo 3 dice, hermano, y cuando le veamos, primera de Juan capítulo 3, y cuando le veamos tal como Él es, seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Hermano, entonces cumplirá la palabra, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará en el día. Ese es el día. El día, hermano, donde seremos transformados a su imagen y a su semejanza. Ahí se terminará la obra de Dios en nosotros, en el sentido que nosotros tendremos el cuerpo, hermano, que tiene Cristo hoy. El cuerpo glorificado. Lo mortal pasará a inmortal, lo corrupto a incorrupción. Hermanos, y entonces seremos absorbidos en Cristo, para que entonces ahora Cristo nos lleve al Padre. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Juan 14:6 lo dice la palabra. Muy bien. Primera de Corintios, veamos otra función que tiene el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea que hay miembros a nivel mundial. ¿Cuántos hombres y mujeres ya aceptaron a Cristo? ¿Cuántos hombres y mujeres, hermano, el Espíritu Santo entró en ellos? O sea que entonces nosotros somos miembros del cuerpo místico de Cristo en esta tierra, que los conforman todos los habitantes de esta tierra que han aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, y que la operación del nuevo nacimiento se ha hecho en ellos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Óigalo bien. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué significa esto? Todos fuimos bautizados, dice la palabra, por un solo Espíritu. Lo que le pasó al cuerpo físico de Cristo
le pasará al cuerpo místico que es la iglesia. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, una de sus funciones es bautizar. Mira esto, bautizar. Y hermanos amados, qué lindo es cuando usted y yo hemos tenido la experiencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es bautizar? Es sumergirse dentro de. Sumergirse dentro de. Entonces, qué lindo es cuando usted y yo fuimos bautizados en agua, nos metieron al agua y salimos del agua. Una administración al alma. Pero ahora hay otro bautismo, el bautismo del Espíritu. Somos metidos al río del Espíritu y somos bautizados en el Espíritu. Y hay otro bautismo, porque hemos hablado de 3 bautizos: de agua, de Espíritu y de fuego. Y el de fuego es cuando el Señor nos somete. No os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, dice el apóstol Pedro, como que cosa extraña os aconteciese. Hermanos, si el oro es probado con fuego, siendo un material perecedero, ¿cuánto más vuestra fe será probada con fuego? O sea, hermanos, que entonces hay otro bautizo, el bautizo de fuego. Pero está hablando del bautizo de fuego de pruebas. Pero antes de ese bautizo está el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, qué lindo es. Y lo vemos en Cristo. Cristo, lleno del Espíritu Santo, se va al desierto, guiado por el Espíritu. ¿No cree usted que ese era el bautizo de fuego? ¿No cree usted que esos 40 días y 40 noches que Jesús pasó en el desierto era su bautizo de fuego? Ya había sido bautizado ya había sido bautizado en el agua, ya había sido bautizado en el Espíritu, y ahora le entraba al bautismo de fuego. Lo más hermoso y glorioso, que hermano, todo sucedió en un día. En un día desciende al Jordán, lo bautizan en agua, viene el Espíritu Santo, hermano, en forma de paloma, lo bautizan en el Espíritu, se abre el cielo, hay una voz que desciende del cielo y que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y luego, lleno del Espíritu, el mismo día, metido al fuego. Bautismo de fuego, 40 días y 40 noches en el desierto. En el desierto no hay agua. En el desierto, hermano, no hay sombra. En el desierto, hermano amado, óigalo bien, hábitat de demonios. Y entonces Jesús es llevado a la cancha del enemigo para ser tentado. Tentado en cuerpo, tentado en alma y tentado en el espíritu. En 3 tentaciones. Bendito sea mi Cristo, de las 3 tentaciones Él fue librado. En las 3 tentaciones Él venció. Por el escrito está. Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces, para que tú y yo podamos ser más que vencedores, tenemos que tener el escrito está en nuestra boca. El escrito está, el escrito está, el escrito está en nuestra boca. ¿Por qué? Porque es la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Para que entonces el Señor reprenda toda tentación. Pero tú tienes que ser más que vencedor con el escrito está. Te sientes agobiado, te sientes frustrado, te sientes desesperado, te sientes triste, te sientes, hermano, decaído, te sientes derrotado, te sientes encuevado, te sientes, hermano, vencido, te sientes, no sé cómo te sientas esta mañana, pero yo te traigo una palabra y te digo: vence con el escrito está. El escrito está, porque el escrito está, es espíritu y es vida, porque el escrito está, es el logos de Dios, porque el escrito está, es la palabra de Dios. Y a la manera que tú te llenes del logo, a esa manera ese logo se convertirá en vino, se convertirá en rema, en palabra que cobrará vida dentro de ti para poder vencer con el escrito está. Y ser más que vencedores, porque, hermano, a las 7 iglesias de Apocalipsis se le dice: a los más que vencedores, al que venciere, al que venciere, al que venciere. El Señor está llamando a un pueblo que sea más que vencedor. Por eso tú y yo tenemos que conocer nuestra asignación espiritual, nuestra asignación desde antes de la fundación del mundo. En esta tierra no estamos por casualidad, en esta tierra no somos producto de accidente, en esta tierra estamos con un propósito eterno. Venimos del cielo a esta tierra, no somos de esta tierra y vamos de regreso para nuestra casa, según hermanos Salmos capítulo 23, último versículo: y a la casa de mi Padre y a la casa del Señor regresaré.
Entonces, hermanos amados, cada uno de nosotros trae una asignación, hermano, desde antes de la fundación del mundo, predestinación celestial. Y tenemos que saber cuál es nuestra predestinación en esta tierra. ¿Para qué venimos a esta tierra? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas en esta tierra? Y entonces, hermano, permitir que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos guíe en esa predestinación para no salirnos del propósito de Dios, así como se salió Sansón, sino permanecer en el propósito de Dios y cumplir la predestinación por la cual venimos a esta tierra. ¿Dónde está la base? La base está en Jeremías. Jeremías, desde antes que estuvieses en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. O sea que Jeremías traía una predestinación celestial, hermano. Y el propósito era que fuera el profeta, conocido como el profeta que más sufrió, como el profeta llorón, como usted lo quiera ver, hermano. Pero Jeremías no soltó y no permitió que ninguna palabra del cielo recibida a su vida cayera a tierra. Jeremías habló claramente con el pueblo, hermano. El pueblo no le obedeció, el pueblo no le oyó a Jeremías. Y años después, cuando es tomado y llevado cautivo a Babilonia, el pueblo lloraba porque se había cumplido la palabra de ese profeta. Mire qué tremendo. Hermano, ojalá que tú y yo tengamos claro en nuestra vida cuál ha sido la predestinación celestial para cada uno de nosotros. Bendito y exaltado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, dice la palabra acá, versículo 12: pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. O sea, hermanos amados, que ahora el Espíritu Santo se derramó sobre ese cuerpo. Lo que le pasó a Cristo era solo una sombra de lo que nos sucedería a nosotros. O sea que el Espíritu Santo bautiza, hermano, y lleno del Espíritu van a venir pruebas, van a venir luchas, claro que sí, van a venir enfermedades, van a venir escaseces, van a venir días malos, van a venir malas noticias. No soy ave de mal agüero, no, hermanos, el Señor reprenda, pero la palabra lo dice: y en el día malo y en la hora de la prueba, hermano, la palabra lo dice: guárdame en tu tabernáculo en el día malo. Y entonces, cuando vengan malas noticias a nuestras vidas, nosotros, llenos del Espíritu, vamos a ser más que victoriosos en ese bautizo de fuego. ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu. Porque lo que le pasó a Cristo en un día, hermano, nos va a pasar a nosotros, quizá en semanas, en meses o en años. Tú ya aceptaste a Cristo. Más adelante fuiste bautizado con el Espíritu Santo, pero un día vas a pasar por tu bautismo de fuego. Y no solo hay un bautismo de fuego, hay muchos bautismos de fuego, hermano amado, en este proceso, en este caminar, porque el fuego de Dios te purifica, el fuego de Dios te limpia, pero también el fuego de Dios consume. Entonces hay cosas que el fuego de Dios va a consumir en tu vida y en mi vida que no le agradan al Padre. Hay cosas que el fuego de Dios va a limpiar en tu vida y va a limpiar en mi vida. Y esos son el bautismo de fuego, el bautismo, hermano amado, de las batallas, de las pruebas, de las luchas. Pero vamos a salir victoriosos siempre y cuando estemos llenos del Espíritu. Entonces vamos a recordar que la palabra tiene poder. La palabra de Dios, el logos de Dios, tiene poder. Siguiente función. Romanos 8:9. Romanos capítulo 8. Versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice la palabra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Óigalo bien. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea que Pablo está diciendo: la iglesia ya no tiene que vivir en la carne, tiene que vivir en el Espíritu. Porque, hermano, cuando vivimos en la carne traemos muerte espiritual a nuestras vidas. Vivimos en el Espíritu, traemos justicia, traemos vida. ¿Y qué más dice? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces tenemos que procurar, hermanos, porque una función es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Qué pasa cuando pecamos? Cuando pecamos entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece porque pecamos. Pablo lo dice: no entristezcáis al Espíritu
que está dentro de vosotros. El Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Cuando tú y yo cometemos pecado y estamos en el pecado y revolcándonos en el pecado, entristecemos al Espíritu Santo. Una función del Espíritu es morar adentro de cada corazón. Pero el Espíritu Santo no va a venir, hermano amado, y va a entrar a un cuerpo si antes esa vida no abre la puerta. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. ¿A quién? A Jesucristo. He aquí yo vengo y toco la puerta. Si alguno oye su voz, oye la voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, comunión. Entró en Cristo, va a entrar el Espíritu Santo. Pero si alguien toca y no se abre la puerta, bueno, Jesús sigue su camino. Entonces el Espíritu Santo va a morar, hermanos amados, va a morar en aquellos que abren la puerta para que Cristo entre y more en sus corazones. Entonces también el Espíritu Santo va a entrar. Que el Espíritu Santo esté morando en tu vida y esté morando en mi vida. Y que el Espíritu Santo, hermanos amados, no esté entristecido en tu corazón ni en mi corazón, sino que el Espíritu Santo, hermanos amados, se esté desarrollando adentro de nosotros para poder caminar en el Espíritu, para tener una vida en el Espíritu, para estar en el Espíritu. Hermanos amados, para entonces poder saber que somos un candelero, pero que tenemos que alumbrar con la luz de Cristo y con la luz del Espíritu Santo. Y que ese aceite corre adentro de nosotros, ese río corre adentro de nosotros, hermanos amados. Y entonces vamos a empezar a vivir un evangelio diferente. Pero porque le vamos a dar cabida al Espíritu y porque no vamos a permitir que el Espíritu se entristezca adentro de nosotros. Te hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo que está dentro de ti está entristecido? ¿O está al contrario, alegre y gozoso porque tú estás caminando en el Espíritu o porque yo estoy caminando en el Espíritu? ¿Cómo estás tú esta mañana? ¿Cómo estoy yo esta mañana? El Espíritu Santo que está dentro de ti, que está dentro de mí, ¿está entristecido o está gozoso? Porque estamos caminando, porque estamos siendo obedientes, porque nos estamos sujetando a la voz de Dios, porque estamos caminando en el Espíritu, porque estamos obrando en el Espíritu, porque estamos obedeciendo a la palabra, porque estamos deleitándonos en su presencia. O todo lo contrario, porque estamos dudando, estamos pecando, estamos faltando a nuestra fe. Ya no creemos en la palabra, ya no creemos en el poder de Dios. Creemos que el cielo se cerró, Dios no nos escucha. ¿Cómo estás tú esta mañana? ¿Cómo estoy yo esta mañana? Esta es una mañana para que tú y yo meditemos. Y hasta aquí voy a dejar el mensaje, hermanos. Para que tú y yo meditemos cómo está el Espíritu Santo que mora dentro de ti. Saltando de gozo y de regocijo, porque estás tú obedeciendo a la voz del Espíritu, porque tú estás siendo sujeto al Espíritu, porque te estás dejando guiar por el Espíritu, o todo lo contrario, porque tienes al Espíritu entristecido. Si ese es tu caso, hermano, o mi caso, esta es una mañana para pedirle perdón. Esta es una mañana de arrepentimiento. Esta es una mañana de misericordia. Esta es una mañana de oportunidad. Esta es una mañana para decirle: Espíritu Santo, perdóname. Espíritu Santo, ministrame. Espíritu Santo, te pido perdón por mis pecados, por mis iniquidades, por mis transgresiones, porque he fallado, porque he pecado, porque he actuado incorrectamente. Espíritu Santo, esta mañana yo te suplico. Espíritu Santo, esta mañana yo te ruego. Espíritu Santo, esta mañana yo te pido perdón, porque he pecado y te he entristecido. Pero esta mañana me pongo a cuentas contigo. Me pongo a cuentas y le pido perdón al Padre, perdón al Hijo y perdón al Espíritu Santo. Yo ya no quiero que tú estés en mi vida entristecido, sino que tú estés en mi vida, pero que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, que el Espíritu Santo me guíe, que el Espíritu Santo me llene, que el Espíritu Santo me sature, que el Espíritu Santo more adentro de mí, pero que esté a plenitud y no entristecido.
Hoy, Señor, yo te pido perdón. Y pido perdón por el pecado de tu pueblo. Y pido perdón por el pecado de los jóvenes, por el pecado de los padres. Y pido perdón por tus ovejas, Padre, en el nombre de Jesús. Perdona a tu pueblo y no desprecies para siempre tu heredad. Oh Padre bendito, perdona el pecado, la iniquidad de tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Porque hemos pecado, porque hemos fallado, porque hemos entristecido al Espíritu Santo que mora adentro de nosotros. Pero esta mañana, Señor, como ministro del Espíritu, yo te pido y me pongo en medio de la brecha y levanto mis manos, Señor amado, clamando misericordia por tu pueblo, clamando perdón por tu pueblo. Así como Moisés se puso en medio de la brecha, en medio de ti y en medio del pueblo, pidiendo, Señor amado, que detuvieras tu ira, pidiendo, Señor amado, misericordia a favor del pueblo tuyo. Hoy yo te pido perdón, Señor, pidiendo misericordia a favor de tu pueblo. No desprecies para siempre tu heredad. No desprecies para siempre tu heredad. Perdona a tu pueblo, perdona a tu pueblo. En el nombre de Jesús, y que se cumpla tu palabra de Joel. Y Jehová responderá. Y dirá Jehová a su pueblo: he aquí os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados. Y seréis saciados. Sacia tu pueblo, Padre, del pan espiritual, del vino espiritual y del aceite espiritual que es tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, sacia tu pueblo, sacia tu pueblo. Responde Jehová a favor de tu pueblo. Responde Jehová a favor de tu pueblo. Y si tu amigo que me estás viendo por este medio, si has meditado en tu corazón tu caminar, y si tú no conoces a Cristo Jesús como tu único y tu suficiente Salvador, que esta mañana ha sido compungido para un arrepentimiento. Esta es tu mañana, este es el día que hizo el Señor, un día de arrepentimiento, un día de perdón, para que tú entregues tu vida o para que tú te reconcilies, que como pueblo has fallado, has pecado deliberadamente. Y hoy te quieres reconciliar. Este es el día de la reconciliación. Este es el día de la reconciliación. Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti. Esta es la mañana. Esta es la mañana del perdón. Esta es la mañana de la misericordia. Esta es la mañana de la bondad del Señor derramada sobre tu vida. Porque el Espíritu Santo, a ti varón, a ti señorita, a ti mujer, el Espíritu Santo esta mañana te está redarguyendo, te está diciendo, te está llevando a un arrepentimiento genuino. Pídele perdón al Señor esta mañana, en el nombre de Jesús. Pídele perdón, Padre. Mira a los hermanos, amigos que se están reconciliando, a todo aquel que está aceptando, que está abriendo su corazón delante de ti, que está recibiendo la salvación, la operación del nuevo nacimiento, Padre. Esta es la mañana, este es el día que hizo el Señor. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, que en ellos se produzca un nuevo nacimiento, porque reconocen que tú eres el Salvador, porque reconocen que tú eres su Señor. Perdona sus pecados, limpia, Señor, su vida, su mente, su corazón. Apártalos, Padre, de todo pecado e inscribe sus nombres en el libro de la vida eterna. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, gracias, Padre bendito. Quita toda acusación, quita todo señalamiento, porque los que estamos en Cristo ya no tenemos condenación. Los que vivimos conforme al Espíritu, que ellos empiecen a vivir en el Espíritu. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre bendito. Amén. Y amén. Dios te bendiga, pueblo. Y te recordamos hoy el foro apostólico a partir de las 6 de la tarde. Te esperamos. Bendiciones.